todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de biología de las PAU de la Comunidad Valenciana de junio de 2024. Examen que ha sido, que lo habéis hecho hoy justo a las 4 de la tarde, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a resolverlo. Todo hay que decirlo que no nos lo esperábamos tan fácil, no nos lo esperábamos tan académico en el sentido de que había mucha definición. Pensábamos que por lo que nos decían del criterio de corrección iba a ser más holístico, por lo que nos decían los coordinadores, es que iba a ser más holístico, se iba a preguntar más cosas de pensar. Entonces ha sido una sorpresa que fuese un examen tan, como decimos en clase, tan vomitero, ¿no? O sea, es decir, de tanta definición. Pero bueno, ha sido un examen que creo que todo eso se habrá ido muy bien, porque era un examen bastante asequible, la verdad, hay que decir que estaba muy fácil. Lo primero, la primera pregunta, defina bioelementos primarios e indique cuáles son. Bueno, los bioelementos primarios son los elementos indispensables para formar las biomoléculas orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, y constituyen el 96% de la materia viva seca. Son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Y las propiedades físico-químicas que hacen que los bioelementos principales sean adecuados para la vida son como la formación de enlaces covalentes, enlaces simples, dobles o triples en los carbonos, estabilidad de las moléculas covalentes y después la configuración de los enlaces de carbono, participación en reacciones redox. Esto es importante, que aparte de definir, es decir la importancia de por qué son primarios, ¿no? Después la B, defina oligoelementos y ponga dos ejemplos. Yo os he puesto 3, pero podríamos haber puesto muchos más, pero solo nos pedían 2 ejemplos. Los oligo viene del vocablo griego escaso. Los oligoelementos son bioelementos presentes en pequeñas cantidades en los seres vivos, pero su carencia puede ser muy perjudicial para el organismo porque muchos de ellos son indispensables para la catálisis enzimática, tienen un porcentaje muy bajo, es decir, representan un porcentaje muy bajo, son escasos, pero son indispensables para la catálisis enzimática y para actividad de proteínas. Por ejemplo, he puesto el hierro, manganeso, cobre, zinc, cobalto. Básicamente muchos de los cofactores de compuestos inorgánicos, compuestos iones metálicos, cofactores inorgánicos, básicamente están implicados en catálisis enzimática. Pero ejemplos, yo que sé, pues os he puesto el cobalto, que la función de este mineral está estrechamente ligado con la vitamina B12, el cobre, que está dentro de las funciones principales de este oligoelemento, está la participación en los citocromos, en las moléculas que se encargan del transporte de electrones, en la cadena transportadora de electrones, fosforización oxidativa, y yo que sé, el flúor, que forma esmalte de los huesos y los dientes. Aquí podríais haber puesto todas las funciones que vosotros queráis. Podríamos haber indicado el hierro como cofactor enzimático del grupo hemo, que es por ejemplo, en las proteínas, en las hemoproteínas, o como la hemoglobina, que es el grupo prostético, que por coordinación directa puede unir el átomo de oxígeno. Bueno, podríamos haber dicho muchas cosas. Bueno, y la pregunta 1 o 2 nos hablan de la enzima denominada catalasa. Sabíamos que iba a salir enzimología, lo hemos dicho, pero no me lo imaginaba tan fácil porque abogaba por que explicaran Michaelis Menten o una cosa así. Me he sorprendido de lo fácil que ha sido. A ver, aquí nos dicen de la catalasa que es tetramérica, contiene grupos hemo como grupo prostético y su temperatura óptima se encuentra entre 37 y 40 grados. Además, pertenece a la clase de las oxirreductasas y cataliza, hay una rata, la descomposición del peróxido de hidrógeno en oxígeno y en agua. Teniendo en cuenta dicha información, pues nos hacen una serie de preguntas, ¿no? Defina el término apoenzima y grupo prostético. ¿Qué le sucedería a la catalasa si se incuba a 80 grados? Justifique la respuesta. Y después, si se realiza un experimento en que se eliminan los grupos hemo de la catalasa, si seguiría transformando el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Bueno, como veis, es un clásico. Yo no me esperaba una pregunta que todo hay que decirlo tan fácil, ¿vale? O sea, ha sido una pregunta muy sencilla. Yo me la esperaba, como os decía en clase, me esperaba un Michaelis Menten, me esperaba algo un poco más complejo. Pero bueno, definimos apoenzima y grupo prostético, que esto vamos en clase, lo hemos dicho 200 veces. Apoenzima es la parte proteica de una enzima, de una aloenzima, que para ser activa requiere estar unida al correspondiente coenzima cofactor, es decir, si el cofactor no está presente, la enzima no funciona. Y el grupo prostético es la porción no proteica, es la parte no proteica de una holoproteína o una proteína conjugada, heteroproteína, como lo queráis llamar,
Entonces son componentes no amicídicos, puede ser por ejemplo un grupo hemo, puede ser un azúcar, hemoproteínas, glucoproteínas. Y los componentes no amicídicos reciben el nombre de grupo prostético si son necesarios para que la proteína desarrolle esa función. Por ejemplo, una hemoproteína pues tiene un grupo prostético de un anillo porfirina que tiene un átomo de hierro, por ejemplo, de hierro más 2. Y el grupo prostético pues, puede unirse a las cadenas polipeptídicas por enlaces covalentes, pero también puede haber interacciones no covalentes o con alguno o alguno de los aminoácidos de la proteína. Luego nos dice qué le va a suceder a la catalasa si se incuba a 80 grados. Vale, pues bueno, aquí lo tenemos claro, la enzima catalasa se va a desnaturalizar, ya que su temperatura óptima vemos que está entre 37 y 40, ¿no? Entonces el centro activo de la enzima está constituido por un conjunto de aminoácidos que pueden estar alejados de la estructura primaria de la proteína, pero se aproxima a medida de que ésta se pliega y adquiere la conformación global o estructura terciaria. Básicamente la desnaturalización es lo que decimos en clase, es la pérdida de la tridimensionalidad, la pérdida de la estructura terciaria y secundaria, la pérdida del plegamiento, ¿no? Entonces la catalasa es sensible a esa variación de temperatura que afecta a la estructura terciaria de la fracción proteica de la enzima. Incluso provoca la desnaturalización, desapareciendo el centro activo y por ende la capacidad de la combinación con el sustrato y la acción enzimática y la función obviamente de la enzima. Luego te dice que si se realiza un experimento con el que se eliminan los grupos hemo de la catalasa, ¿seguiría transformándose el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua? No, porque el grupo hemo en este caso es el grupo prostético de esa homoproteína, que es una oxirreductasa que cataliza reacciones de oxidación-reducción. Entonces es un componente no amicílico, no proteico, que recibe el nombre grupo prostético y es necesario, tiene que estar presente para que la enzima funcione y para que se lleve a cabo su función catalítica. Si eliminamos esos grupos químicos no va a haber transformación de sustrato en producto y por lo tanto no seguiría transformándose el peróxido de hidrógeno en oxígeno y en agua. Perdonad que aquí falta un par de acentos, aquí hay un par de ratas, hidrógeno y oxígeno en agua, Cuidado que las faltas de ortografía descuentan puntos. Pasemos a la siguiente, esta por ejemplo la voy a hacer a mano. En relación con las siguientes estructuras, ahí sí que es una de las cosas que he acertado, que os he dicho, puede salir el típico ejercicio de todo moléculas juntas y nos pide que en relación con las moléculas que identifiquemos a qué grupos pertenecen, indicando si son de naturaleza orgánica o inorgánica. Obviamente aquí tenemos grupos químicos, estaríamos hablando de proteínas. Estamos viendo aquí un péptido, concretamente un dipéptido, ¿vale? Estamos viendo dos aminoácidos unidos por un enlace tipo peptídico. Estamos viendo un nucleótido, o sea, estamos viendo un ácido nucleico, ¿vale? En el B es un ácido nucleico. Concretamente vemos que es el DNA porque tenemos azúcar desoxirribosa. Y en el D estamos viendo un óxido, un homopolisacárido, un glúcido, que tiene pinta de ser pues el almidón o el glucógeno por los enlaces alfa 1, 4 y tiene pinta de glucógeno por los enlaces alfa 1, 4 y los enlaces alfa 1, 6, ¿no? Entonces esto es un homopolisacárido, aquí un óxido, un glúcido, que he puesto glúcido muy mal, glúcido, ¿vale? Un homopolisacárido, un polisacárido, como queráis indicar, y el C pues estamos viendo agua, ¿vale? Y luego nos dice que si orgánico o inorgánico, pues obviamente los aminoácidos son orgánicos, son moléculas orgánicas complejas, al igual que el homopolisacárido que tenemos aquí, o el glúcido orgánico, y obviamente también el ácido nucleico, pues también es una molécula orgánica. El único que es inorgánico es el agua, ¿vale? Luego nos dice qué tipo de, ya tendríamos el A hecho, nos preguntan en el B qué tipo de enlaces se producen entre los monómeros A y B. Bueno, pues aquí tendríamos que decir que esto de aquí sería el enlace peptídico. Y entre B, pues aquí, bueno, hay varios enlaces, pero básicamente aquí tendríamos que hablar de enlaces fosfodiéster. Enlaces fosfodiéster, ¿vale? Y aquí veríamos entre la base nitrogenada y el azúcar ribosa, pues veríamos un enlace N-glucosídico, ¿vale? Y luego ya lo tendríamos porque solo nos pide del A y el B. Aquí podríamos decir en el B, D no nos lo pide, pero en el D tendríamos enlaces O glucosídicos, ¿vale?
enlaces alfa 1,6 y alfa 1,4. Y luego pues nos preguntan respecto a la molécula representada en C qué enlaces forma entre ellas. Bueno, aquí lo que estamos viendo son obviamente los elementos químicos. Esto es una molécula covalente, pero básicamente se refiere a esto, que es un puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno, se refiere a eso. Cuidado con el vocabulario a veces, porque bueno, puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno, que es una atracción eminentemente electrostática entre un átomo muy electronegativo de una molécula polar con un átomo de hidrógeno de otra molécula polar, que se puede dar, por ejemplo, entre agua y agua, ¿no? Y te dice en el C que respecto a las moléculas representadas en C, ¿qué enlaces forman entre ellas? Hemos dicho puentes de hidrógeno, y cite y explique dos propiedades relacionadas con esa molécula. Dos propiedades, básicamente, es que aquí no se especifica que indiquemos propiedades físico-químicas del agua. Os sabéis muchas, yo he puesto la acción disolvente, la fuerza de cohesión, la elevada fuerza de adhesión, pero podríamos poner también el gran calor específico, el elevado calor de vaporización, elevada constante dieléctrica o bajo grado de ionización. He intentado coger estas tres, pero ya os digo que podríamos haber cogido cualquiera. Acción disolvente, pues el agua es un líquido que más sustancias disuelve, disolvente y no universal, y esta propiedad se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias, ya que éstas se disuelven cuando interaccionan con las moléculas polares del agua. Luego, fuerzas de cohesión entre sus moléculas. Los puentes de hidrógeno mantienen las moléculas fuertemente unidas, formando una estructura compacta que la convierte en un líquido casi incomprensible, ¿no? Y luego la elevada fuerza de adhesión, de nuevo los puentes de hidrógeno del agua, son los responsables al establecerse entre estos y otras moléculas polares, y es responsable, junto con la cohesión de la capilaridad, al cual se debe en parte a la extensión, por ejemplo, de la savia bruta desde las raíces hasta las hojas. Y ya os digo que hay más características, podríamos hablar del gran calor específico, del elevado calor de vaporización y de la elevada constante eléctrica y el bajo grado de ionización. Relacionado con la densidad anómala también podríamos hablar, y muchas de estas características se deben a los puentes de hidrógeno. Por ejemplo, el gran calor específico, que el agua absorbe grandes cantidades de calor que utiliza en romper los puentes de hidrógeno. Su temperatura desciende más lentamente que la de otros líquidos a medida que va liberando energía al enfriarse, y esto sirve para protección o para evitar los cambios bruscos. Luego, el elevado calor de vaporización también es que la energía necesaria para romper los puentes de hidrógeno establecidas entre moléculas de agua líquida y posteriormente para dotar estas moléculas de la energía cinética suficiente para abandonar la fase líquida y pasar a un estado de vapor. Es decir, aquí podéis haber puesto, ya os digo, lo que queráis. Pregunta 2, que todo hay que decir que este examen es muy largo, chicos, muy largo. Me ha costado mucho redactarlo, en fin, pero también es verdad que vosotros escogíais 4 cuestiones, no había que escoger 8, menos mal. Bueno, pregunta 2. En función de su estructura química, explique por qué los ácidos grasos son anfipáticos. Bueno, los ácidos grasos son moléculas anfipáticas porque tienen una región apolar hidrofóbica, que es la cadena hidrocarbonada alifática, CH-CH, que repele el agua, que tiene fuerzas de Van der Waals, y una región polar hidrófila, que es el extremo del ácido carboxílico, COOH, que interactúa con el agua. Luego nos pone que citemos un ejemplo de ácido graso saturado y otro insaturado, indicando sus diferencias estructurales. Bueno, aquí tendríamos que decir que los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo alifático, esto lo hemos dicho, es decir, lineal, con un número par de átomos de carbono, el último de los cuales constituye un grupo carboxilo, también denominado grupo ácido o ácido carboxílico. Saturado, pues son los ácidos grasos que solo tienen enlaces simples entre los átomos de carbono. Por ello las cadenas hidrocarbonadas son rectilíneas, ahí tendríamos el ácido palmítico. Luego las fuerzas de Van der Waals ahí son más intensas, por lo tanto los ácidos grasos, por ejemplo, ahí se me ha olvidado ponerlo, pero podríamos decir, como me dice, una diferencia estructural, pero una diferencia química, que tienen un punto de fusión más alto que los ácidos grasos insaturados. Los insaturados son los que tienen uno o más dobles enlaces entre los carbonos de la cadena hidrocarbonada, y por ello sus moléculas presentan codos, que son enlaces tipo cis. Vale, ahí no lo he puesto, pero podría haber puesto, lo he puesto enlaces tipo cis en los lugares donde está el doble enlace, y los que tienen un único enlace doble se denominan monoinsaturados, como por ejemplo el ácido oleico, que tiene 18 carbonos y una insaturación, y los que tienen más, como los poliinsaturados, como el ácido linoleico. Como ácido graso saturado he puesto el ácido palmítico. Como me dice diferencias estructurales, no estoy hablando de las fuerzas de Van der Waals, pero podría incluirlo, aunque me dice diferencias estructurales. Las fuerzas de Van der Waals en los ácidos grasos saturados es cuando mayor es el número de carbonos, mayores son las fuerzas de Van der Waals. A mayor número de insaturaciones, las fuerzas de Van der Waals son más bajas y por lo tanto los puntos de fusión son más
bajos, ¿no? Entonces los ácidos grasos saturados tienen puntos de fusión más altos, que eso hace que sean, por ejemplo, sólidos a temperatura ambiente, ¿no? Y los ácidos grasos insaturados líquidos a temperaturas ambientes. Como me habla de una diferencia estructural, no lo he puesto, pero podría haberlo incluido. Luego, ¿es el colesterol un ácido graso? Justifique su respuesta. El colesterol es un lípido esteroide, derivado del esterano o el ciclopentano peridofenantreno. Por lo tanto, es insaponificable porque no tiene ácidos carboxílicos, no tiene ácidos grasos. En la molécula del colesterol se puede distinguir una cabeza polar constituida por el grupo hidroxilo y una cola o una porción apolar formada por los carbonos ciclados y las porciones alifáticas. Muy bien, vamos a la pregunta 3. Bueno, aquí tenemos un núcleo que, bueno, pues bastante asequible también hay que decirlo. Me ha sorprendido lo fácil que ha sido este examen. ¿A qué orgánulo hace referencia la imagen? Pues a un núcleo. Y nos pide identificar las partes indicadas con las distintas letras. Pues A serían los poros nucleares, B vemos que es el nucleolo, el C es la cromatina, D tiene pinta del nucleoplasma y E pues es la membrana nuclear externa. Luego nos piden en el B la diferencia entre eucromatina y heterocromatina, otro clásico. La heterocromatina es la cromatina más condensada e inactiva transcripcionalmente. Puede diferenciarse en dos, la constitutiva, que nunca se transcribe y es común a todas las células del organismo, y la heterocromatina facultativa, que presenta genes que se inactivan dependiendo de cada tipo celular. Y luego la eucromatina son las zonas de la cromatina que están menos empaquetadas o menos compactadas y que son transcripcionalmente activas. Es decir, las zonas menos empaquetadas son transcripcionalmente activas, las zonas más compactas, más condensadas, son las transcripcionalmente menos activas, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta 3 de metabolismo. Yo esperaba una mitocondria, una respiración celular, pero bueno, ha sido muy asequible. Aquí nos dicen que el metabolismo se define como el conjunto de reacciones enzimáticas organizadas en vías o en rutas metabólicas que permiten cubrir las necesidades vitales de las células o organismos. Nos piden definir los términos catabolismo y anabolismo. Luego que clasifiquemos si las siguientes vías metabólicas en catabólicas o anabólicas, que indiquemos su localización celular, y luego todas estas vías metabólicas se producen en células animales, justifique tu respuesta. Bueno, catabolismo es el metabolismo de degradación oxidativa de moléculas muy reducidas y cargadas de energía, los cuales al romper sus enlaces liberan energía. Son reacciones exotérmicas, reacciones oxidativas y permiten formar ATP y compuestos inorgánicos sencillos. Ejemplo, catabolismo de la glucosa, glicólisis, oxidación del ácido pirúvico, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, como ejemplo. No me pide ejemplos, yo los he querido poner, pero no me los pide. Anabolismo, pues es el metabolismo de síntesis de compuestos orgánicos complejos que requieren energía suministrada por el ATP obtenido en los procesos catabólicos, anabolismo heterotrófico, o la fuente primaria de energía solar, reacciones redox del medio, anabolismo autótrofo, ¿no? Son reacciones endergónicas, reacciones de metabolismo reductor, son reacciones de reducción, ¿vale? De síntesis, que son reacciones endergónicas, ¿no? Ejemplo sería la gluconeogénesis, la biosíntesis de proteínas, síntesis de ácidos grasos o ciclo de Calvin. Yo he puesto ejemplos, no me pedía ejemplos, Aquí quizá no lo tenía que haber añadido porque te dice define. Luego te dice que las clasificas y que identifiques su localización celular, la glucólisis, el ciclo de Krebs y el ciclo de Calvin en la cadena respiratoria. Recordar que el ciclo de Krebs también se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico. Entonces, catabolismo es la glucólisis en el citosol. El ciclo de Krebs es catabolismo, aunque aquí podríamos meter el ciclo de Krebs también en anabolismo. Recordar que el ciclo de Krebs es anfibólico. ¿Vale? Esto se me ha olvidado ponerlo, pero estaría bien ponerlo porque el ciclo de Krebs en el contexto de la respiración celular es catabolismo, pero tiene un carácter anfibólico porque algunos compuestos del ciclo de Krebs pueden ser precursores de otras cosas, con lo cual tiene un carácter anabólico. Entonces está la matriz mitocondrial y luego la cadena respiratoria están las crestas mitocondriales, básicamente membrana interna mitocondrial. Y anabolismo pues sería el ciclo de Calvin que se da en el estroma del cloroplasto. Y luego nos pregunta si todas estas vías metabólicas se producen en células animales. A ver, en realidad la glucólisis se produce en células animales y en vegetales, el ciclo de Krebs también, porque si hay las células eucariotas vegetales tienen mitocondrias, por lo tanto tendrán ciclo de Krebs y cadena respiratoria, pero sí que les diferencia que hay una de las que están puestas que no se producen en células eucariotas animales. Y eso es el ciclo de Calvin porque se produce en el estroma de los cloroplastos,
¿vale? De las células eucariotas vegetales. Luego el 4 pues era un ejercicio de relacionar con las estructuras celulares, función y estructura, bueno, pues muy asequible. Creo que estaba repetido de otro año o de otra comunidad, la verdad es que creo que lo hemos hecho en clase. Bueno, aquí te habla de almacén de agua y otros compuestos, esto tiene que ser la vacuola vegetal. Síntesis de proteínas, los ribosomas, fotosíntesis, pues estaríamos hablando de cloroplasto, organizar los microtúbulos cinetocóricos, estaríamos hablando de 4G, que sería el centriolo, mantener la forma celular es el citoesqueleto, respiración celular pues es la mitocondria, detoxificación de peróxidos pues es los peroxisomas que tienen catalasas y permitir el movimiento de espermatozoide pues sería el flagelo, ¿vale? Luego la pregunta 4 te dice que ordene las siguientes etapas: cigoteno, diacenesis, leptoteno, diploteno y paquiteno. Vale, acordaros de una regla que os dije en clase un día: le cigo a Paquita día a día, ¿vale? Que era la regla mnemotécnica que nos aprendíamos, ¿no? Para sabernos el orden de la profase, de la recombinación de la profase 1, ¿no? Entonces, las fases en las que se subdivide la profase 1 de la meiosis, ¿vale? Se conoce como, en orden, sería leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacenesis. Le cigo a Paquita día a día. Esa es la regla mnemotécnica y el proceso hace referencia a la meiosis, pero concretamente a la profase 1, que es en paquiteno donde se produce la recombinación. Y luego te dice que este proceso está relacionado con la variabilidad genética. Por supuesto, en paquiteno porque hay recombinación y que justifiques la respuesta. La variabilidad genética se genera gracias a la recombinación e intercambio de la información genética entre los cromosomas homólogos durante la profase de la primera división meiótica y debido a las distintas posibilidades de reparto en la migración de los cromosomas en la primera división meiótica. Luego nos preguntan en el D, ¿qué es el quiasma y en qué fase aparece? El quiasma es la expresión citológica del sobrecruzamiento. Es lo que tú ves en microscopio óptico cuando ves el crossing over, que se observa cuando los bivalentes diploténicos, como una cromátida, pasa por encima de la otra, crossing over, sobrecruzamiento. Es cuando realmente uno ve el sobrecruzamiento, no cuando se ha llevado a cabo, es cuando se ve, ¿no? Y esto lo observamos en diploteno. Los bivalentes son perfectamente distinguibles y además observamos una disposición espacial de los mismos de tal forma que son visibles en lugares donde ha ocurrido el sobrecruzamiento. Cuidado, que en diplotenos que lo vemos, porque vemos la expresión citológica, pero la recombinación ha sido en paquiteno. Bueno, en el 5 de genética, un clásico, nos piden que, ya os digo que me he sorprendido yo de lo fácil y rollero que es este examen. Me esperaba más, por lo que nos dijeron en las reuniones de coordinación, que iba a ser un examen más de pensar, pero bueno, mejor, más fácil. Defina mutación génica. La mutación es un cambio del material genético de DNA y una mutación génica es una alteración permanente de las secuencias de DNA de la que se compone un gen. Luego aquí te dice que digas la diferencia entre una mutación cromosómica y una genómica. Bueno, en realidad las mutaciones son de 3 tipos: molecular o génica, cromosómica y genómica o cariotípica. ¿Vale? Las moleculares o génicas son las que afectan a la secuencia de nucleótidos de un gen determinado y pueden producirse por sustitución, por pérdida, deleción o por inserción de nuevos nucleótidos. No es la que me piden, pero es que hay 3 tipos de mutación. Bueno, entonces en realidad esta primera parte no habría que decirlo. Lo que hay que decir es lo de abajo. Las mutaciones cromosómicas se producen por la variación del número o de la disposición de los genes en un cromosoma. Es por lo tanto una mutación que afecta a un segmento cromosómico que incluye varios genes. Y luego las mutaciones genómicas o cariotípicas se producen por el cambio en el número normal de cromosomas de una especie y son por tanto mutación que afecta a cromosomas completos por exceso o por defecto o a juegos cromosómicos completos. Luego te dice que indiques un ejemplo de codón donde existe una mutación silenciosa y otro ejemplo en que tengas una mutación no silenciosa. A ver, las mutaciones silenciosas son mutaciones del DNA que no tienen un efecto observable en el fenotipo del organismo. Básicamente el código genético está degenerado y entonces hay un cambio de un codón por otro que codifica el mismo aminoácido. Y otra no silenciosa pues sería una mutación sin sentido, que es un tipo de mutación puntual en una secuencia de DNA que provoca la aparición de un codón de terminación prematuro llamado codón antisentido. Entonces, una silenciosa sería, por ejemplo, yo aquí cambio la timina por adenina, el original tenía citosina, entonces cambio citosina por timina, pero codifico el mismo aminoácido, lisina. Y otra que es una mutación no silenciosa que genera un cambio de sentido, pues hemos cambiado, aquí hay un cambio
de timina por adenina, y eso ha provocado un codón de parada, y ese codón de parada ha hecho que sea la aparición de una terminación prematura llamado un codón sin sentido. Eso sería pues un ejemplo. Ya os digo que podéis poner el que queráis, y que encima en el examen había un código genético que podíais utilizar en la pregunta de al lado, ¿eh? En la pregunta siguiente había un código genético que lo tenemos aquí. Bueno, dijimos que esto iba a salir y ha salido, ¿vale? En los directos dijimos que iban a poner código genético y bueno, no nos hemos equivocado, y además hemos hecho una pregunta, no sé si la misma, pero muy similar. Aquí se ha obtenido una hebra codificante, y esto es importante, chicos, porque aquí te están dando un plus, un codificante que empieza en 5', es una secuencia codificante. Entonces te dicen en el A que hagas la secuencia complementaria, ¿vale? Yo te doy un plus, que es 5', adenina, timina, guanina, citosina, guanina, adenina, adenina, guanina, guanina, timina, adenina, adenina, timina, citosina, adenina, guanina, timina, adenina en 3'. Esta es la secuencia que yo te doy. Me la vuelvo a copiar. Bueno, espera, me la voy a poner aquí abajo porque al final tengo que copiar la complementaria. Voy a hacer directamente la complementaria, ¿vale? Es decir, fijaros aquí en la historia. A nosotros nos han dado una cadena, nos han dado una hebra codificante, y esto es lo que decimos siempre en clase, chicos. Os han dado un plus, un codificante, y ahora lo que tienes que hacer es un molde, que es un DNA complementario, que es lo que te piden en A. Entonces, como vamos a poner la polaridad, me da igual empezar en 3. Si esto en 5, pues esto es timina, adenina, citosina, vamos a ver que no me quedo ciega, guanina, citosina, timina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, timina, adenina, guanina, timina, citosina, adenina, timina y 5', ¿vale? Le podría dar la vuelta para que quede más bonito, pero esto será el DNA complementario o complementaria, que en realidad es una complementaria molde, ¿vale? Porque me han dado un codificante, ¿vale? Bueno, en el B me piden que haga la secuencia de RNA mensajero. Si os dais cuenta, es un codificante que empieza en 5, así que va a ser lo mismo cambiando la timina por uracilo. A, U, G, C, G, A, C, G, U, A, U, C, A, G, U, A, 3', ¿eh? Lo mismo, pero cambiando timina por uracilo. Vamos a repasar. A, U, G, que codifica metionina, C, G, A, G, C, sí, yo creo que lo hemos puesto bien. A, U, G, C, G, A, G, C, muy bien, U, A, hay un parada, U, C, A y G, U, A. Bueno, ya lo tenemos. Vale, pues vamos a codificar. Ya tenemos el B hecho y el A. Vamos a hacer C, que es la secuencia de aminoácidos. Vamos, empezamos en el C, veis que empezamos con un codón de inicio, C', esto es el amino terminal, y empezamos con metionina. Metionina, después tenemos C, G, A. Primera posición, C, G, A. C, G, A, arginina. A, C, G. A, C, G. A, C, G, tenemos que es la treonina. Y aquí tenemos un codón de parada. U, A, stop. Entonces eso significa que ya tenemos nuestro péptido, que es un tripéptido. Entonces ya tenemos mi secuencia de aminoácidos. Fijaros que aquí teníamos un stop, ¿eh? Bueno, ya tenemos el C, vamos a hacer el D. Si se produce una sustitución del duodécimo se refiere a 12, ¿no? Nucleótido por una timina en la hebra codificante, ¿cuál sería la nueva secuencia de RNA mensajero? ¿Se espera un cambio importante en el polipéptido? Bueno, pues aquí sí tenemos, si nos hablan de duodécimo, es posición 12. Fijaros que nos dicen de la secuencia codificante, pero es que aunque no me dijera nada, yo empezaría siempre en plus en secuencia codificante a contar, ¿eh? Duodécimo sería posición 12. Entonces vamos a hacer una sustitución por una timina en la hebra codificante, por una timina en la hebra codificante. Es decir, vamos a cambiar por una timina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces aquí me dice que esto lo cambio por una timina. Claro, si lo cambio por una timina, en RNA mensajero será uracilo, ¿vale? Y aquí va a pasar una cosa, porque el stop va a desaparecer y ¿sabéis qué va a pasar? Que la proteína se va a hacer más larga. Es decir, mira, tenemos metionina,
arginina y treonina, y al cambiar la timina, lo que teníamos por timina, que en realidad el mensajero se va a quedar como uracilo, pues desaparece el codón de parada. Entonces tenemos U, A, U, que sería tirosina. Después tendríamos U, CA, UCA, que sería serina. Y luego tendríamos GUA, GUA, que sería valina, ¿vale? Y no tenemos más información, pero tiene pinta de que la proteína vaya a seguir, ¿vale? Entonces aquí, cuidado, ¿se espera un cambio importante? Pues sí, se espera un cambio importante. ¿Por qué? Porque te ha salido una proteína más larga. Una proteína más larga que está ganando una función que puede ser buena o puede ser mala, pero sí tienes un cambio importante. Es decir, tienes un cambio importante porque al final estás provocando una mutación de sentido en que está dando lugar a diferentes aminoácidos en una posición particular. Es decir, estás generando una ganancia de función, estás obteniendo una secuencia más larga. Entonces, aquí lo que va a pasar es que esa mutación va a provocar un cambio en el sentido, que va a hacer que la proteína sea más larga y por lo tanto tendrás una proteína distinta o una proteína va a afectar a la proteína. Es decir, esto puede ser bueno porque puede ser un mecanismo evolutivo de ganancia de función, pero puede ser malo porque a lo mejor la proteína sintetizada pues se deposita en algunos sitios que no se tenga que depositar. Pero en esencia aquí lo que tenemos que decir es que obtenemos una cadena más larga. Bueno, vamos a la pregunta 6. Bueno, también dijimos que iba a salir esto y no me esperaba que fuera tan fácil, pero bueno. Aquí nos dice que indiquemos a qué corresponden las moléculas 1, 2 y 3 de los procesos A, B y C que se observan en la imagen. Bueno, pues aquí vemos que el 1 es DNA, el 2 sería un RNA, heterogéneo nuclear, ¿vale? El 2 sería, el 2 sería un RNA ya mensajero. Perdón, que es que pensaba que el 2 estaba aquí, no, el 2 aquí ya sería un mensajero y el RNA mensajero y el 3 es una proteína. Entonces el proceso A es una transcripción. El B, estamos viendo un procesado de RNA heterogéneo nuclear, es decir, de transcrito primario, bien por modificación química, donde se pone la caperuza con la 7-metilguanosina y se metilan ribosas y la cola de polía en el extremo 3'. Y luego pues tenemos una maduración, eliminación de intrones por corte y empalme. ¿Vale? Y luego finalmente pues el proceso de traducción, ¿vale? Estamos viendo un proceso de expresión génica en esencia. Muy bien, pasemos a la pregunta B. Defina el concepto de exón y intrón. Pues en eucariotas los genes poseen regiones codificantes llamadas exones y los no codificantes denominadas intrones, que se transcriben pero que no se traducen, no tienen información para formar una cadena peptídica y cada gen consta de varios fragmentos de intrones y exones que están intercalados. Vamos a la pregunta 6, un verdadero y falso. Saben también que íbamos a ver un verdadero y falso. Bueno, nos dice A. La transcripción y la traducción en organismos procariotas y eucariotas se producen en el citoplasma. Falso, porque en bacterias la transcripción y la traducción tienen lugar en el citoplasma bacteriano y al mismo tiempo y son simultáneas. Sin embargo, en eucariotas el proceso de transcripción y traducción está separado en el tiempo y en el espacio, porque en eucariotas la transcripción tiene lugar en el núcleo y la traducción en el citoplasma. B. En procariotas solo existe un tipo de RNA polimerasa para la síntesis de los 3 tipos de RNA procariotas. Bueno, esto es falso, porque en eucariotas existen 3 tipos de RNA polimerasas. Cada uno reconoce un tipo de promotor. Tenemos la RNA pol-1, que sintetiza precursores de RNA ribosómico, la RNA pol-2, que sintetiza precursores de los mensajeros, y luego la RNA pol-3, que sintetiza precursores de los tRNA transferentes. Entonces eso es falso. Vamos a la siguiente pregunta, la opción C. La RNA polimerasa 3 es la enzima que se encarga de la síntesis. Lo hemos dicho hace un segundo, es la 2 la que sintetiza precursores de los RNA mensajeros y la 3 lo que hace es sintetizar precursores del tRNA transferentes, así que es falsa. La D también es falsa. Los fragmentos de Okazaki son fragmentos cortos de RNA que se sintetizan en la cadena retardada en el proceso de replicación del RNA. Bueno, los fragmentos de Okazaki son fragmentos cortos de DNA, no de RNA, que se sintetizan en la cadena retardada en los procesos de replicación de DNA. Durante la replicación de ADN o DNA se conocen como fragmentos de Okazaki, esas cadenas cortas recién sintetizadas de la hebra discontinua, y estos se sintetizan en dirección 5'' a partir de cebadores o primers de RNA que después son eliminados. Y esta es verdad, el splicing alternativo, procesado alternativo, permite a la célula obtener diferentes proteínas a partir de un único gen.
Bueno, pues esto es verdadero. El procesador alternativo es un mecanismo mediante el cual las células pueden producir más de un producto génico a partir de un único gen durante la maduración del RNA mensajero de un gen mediante la sección o descarte de exones. Las instrucciones del DNA se diversifican y pueden generarse diferentes proteínas. Esto lo hemos visto en clase también. Luego las 7 son un clásico, define anticuerpo, que esto ha salido repetido hasta en la sopa, qué estructura tiene, qué tipo de célula le produce y cuál es su función. Pues un anticuerpo es una proteína que se sintetiza por las células plasmáticas, los linfocitos B, en respuesta a un antígeno específico y cuyos tipos de reacción pueden ser la opsonización, que implica la activación de la fagocitosis de microorganismos a los que se unen por macrófagos, neutralización de microorganismos y toxinas bloqueando los sitios de unión a los receptores celulares, aglutinación, formando inmunocomplejos con las toxinas o patógenos que precipitan inactivando su acción, activando el complemento, unirse a los antígenos, produciendo pues su destrucción, ¿no? Bueno, esto sabíamos que era un clásico, la verdad, una definición muy clásica. Luego la 7.2 era un poco diferente, pero es una manera distinta de hablarnos de fermentación alcohólica y láctica. Aquí nos hablan de para elaborar las aceitunas de estas han de ser sometidas a un proceso de fermentación en el que participan bacterias del género Lactobacillus y levaduros de las especies Saccharomyces cerevisiae. Y el resultado de la fermentación por Lactobacillus provoca una disminución del pH que estabiliza el producto final. Mientras que la fermentación por Saccharomyces cerevisiae da lugar a la producción de gas que produce ablancamiento de las células, digamos, de las aceitunas, fermentación que genera CO2. Respecto a estos dos grupos microorganismos, te pide que indiques el tipo de organización celular que poseen y citen dos características diferenciales. Bueno, Saccharomyces cerevisiae, células eucariotas, presencia de núcleo, reino fungi hongos, se trata de levaduras, son organismos unicelulares, heterótrofos y tienen paredes celulares formadas por quirina y se dividen por gemación. Luego, Lactobacillus, célula procariota, bacterias, ausencia de núcleo. Lactobacillus en este caso es una bacteria gram positiva que tiene una presencia de pared bacteriana compuesta por peptidoglucano y reproducción, como todas las bacterias, por fisión binaria o bipartición. Luego, ¿qué tipo de fermentación lleva a cabo cada uno de ellos? Saccharomyces cerevisiae, fermentación alcohólica, Lactobacillus, fermentación láctica. Y luego expliqué qué productos concretos de la fermentación dan lugar y en cada caso a la reducción del pH y la producción de gas. Vale, Saccharomyces cerevisiae, los azúcares presentes en la ruta de endosmioparnas, la glucólisis hasta pirúvico, que es descarboxilado y en consecuencia se forma acetaldehído. Estas moléculas de acetaldehído se reducen en etanol, que es el alcohol que lleva esta bebida. Y se produce CO2, que son las burbujas que se producen por la descarboxilización. Luego, aquí se me ha olvidado poner lactobacillus, ¿vale? Aquí lactobacillus, gracias a la acción de la enzima lactato deshidrogenasa, el ácido pirúvico que se obtiene mediante el metabolismo de azúcares presentes, glucólisis anaerobia, se transforma en ácido láctico y esto hace que el pH descienda, se acidifique y se ayude a conservar las aceitunas, ya que también inhibe el crecimiento de otras bacterias que pueden ser dañinas, ¿eh? No solo sirve para el proceso de fermentación de las aceitunas, sino también evita que se contaminen de otras bacterias, ¿no? Luego te dice, cita un ejemplo de producto alimentario o bebida producida por cada uno de estos microorganismos, pues Saccharomyces cerevisiae, útil en la fabricación de pan, cerveza y vino, y Lactobacillus, pues en la obtención de yogur. Y por fin, vamos a la pregunta 8. Nos hablan de una infección vírica que puede ocasionar la destrucción de la célula hospedadora o permanecer latente en ciertas células hasta que se produce la bajada de defensas inmunológicas y reactivas. ¿De qué están hablando? Pues del ciclo lítico y lisogénico. ¿Cuáles son las principales diferencias? El lisogénico lo presentan aquellos virus que no destruyen de inmediato la célula infectada, pero su genoma se incorpora al DNA de la célula hospedadora. A estos virus se le denominan virus atemperados o provirus. El DNA del provirus puede permanecer latente hasta que tras su activación se inicie el ciclo lítico y en cambio el ciclo lítico es aquel en que se forman las distintas partes del virus que se acoplarán para ser liberadas al exterior. Los virus que presentan el ciclo lítico van a provocar la destrucción, lisis de la célula hospedadora que parasita, ¿vale? Y luego nos ponen ¿qué es un retrovirus? Pues ¿qué es un retrovirus? Un clásico del examen. Un retrovirus es un virus que utiliza RNA como material genético. Tras la infección por el retrovirus, la célula infectada convierte el RNA retroviral en DNA usando una enzima que se llama retrotranscriptasa o transcriptasa inversa, que a su vez después inserta al DNA la célula huésped por una integrasa, ¿vale? Y luego la célula luego produce más retrovirus que infectan a otras células y puede, como nos están hablando, un ejemplo de retrovirus sería el virus VIH causante del SIDA. Este pues puede presentar un ciclo lítico y lisogénico porque puede pasar una etapa de latencia. Y vamos a la penúltima pregunta.
Respecto al sistema inmune, también estaba repetida, dijimos que esto podía salir, el típico relacionar de inmuno, que en la colección había muchos de estos, dijimos que esto podía ser un clásico y lo ha sido así. Bueno, respecto al sistema inmune, ¿qué relaciones? Bueno, pues linfocitos T lo vamos a relacionar con respuesta inmune celular, células plasmáticas con producción de anticuerpos, inmunoglobinas M con la respuesta inmune primaria, 4 macrófagos lo vamos a relacionar con el sistema de complemento, con los complejos de histocompatibilidad de tipo 2, mastocitos con la producción de histamina en procesos alérgicos y la sueroterapia, pues la inmunidad artificial pasiva. Luego nos pide, ya por último, por fin, qué largo ha sido esto, el 8.2, que define autoinmunidad e inmunodeficiencia. Bueno, la inmunodeficiencia es como un exceso de tolerancia que da lugar a respuestas inmunitarias que no son efectivas, y autoinmunidad como pérdida o ausencia de tolerancia a lo propio, de tal modo que las moléculas propias del organismo desencadenan una respuesta inmunitaria. Entonces se produce autoinmunidad cuando el sistema inmune produce una respuesta a moléculas propias, se crea una respuesta inmunitaria ya que el sistema inmunitario no lo reconoce como propia en las células sobre las que está creando dicha respuesta. Y luego la inmunodeficiencia se produce cuando el sistema inmunitario no produce respuesta o hay una disminución de la misma ante cualquier infección. Dentro de la enfermedad autoinmune puede ser, por ejemplo, la artritis reumatoide, la psoriasis, el lupus eritematoso, la esclerosis múltiple, miastenia gravis, colitis ulcerosa, lo que queráis poner. Y una enfermedad inmunodeficiente, pues que de tipo secundaria adquirida, que puede ser el SIDA, pero luego puede ser congénita también, defectos en la adhesión leucocitaria, la gamma-globulinemia, por ejemplo, ¿no? He puesto algunos ejemplos, podríais haber puesto los que queráis, ¿eh? Con uno hubiese bastado para definir autoinmunidad e inmunodeficiencia. Bueno, hasta aquí este vídeo, que largo ha sido, cómo me ha costado preparar este examen. Es muy largo el examen de la SPAO de la Comunidad Valenciana. Espero que el año que viene volvamos al modelo normal, porque este modelo se hace muy largo, hay que escribir mucho. Nos hemos esperado un examen que, por lo que nos decían los coordinadores, iba a ser un examen más de pensar. Ha sido todo lo contrario, ha sido un examen muy de vomitar, no me lo esperaba así. Hemos acertado algunas cosas, otras cosas no. Pensábamos que iba a salir mitocondria, no ha salido mitocondria, respiración celular, pero un poquito sí relacionado con metabolismo. Y en líneas generales yo he visto un examen de biología muy asequible, un examen en el cual te podías lucir y en el cual se puede sacar muy buena nota. Bueno, espero que os vaya muy bien, ya nos vais contando en los comentarios y que tengáis mucha suerte en el resto de exámenes que quedan. Nos vemos, hasta luego.